hermano y amigo ministro Albert, siervo de Jesús. Hoy te voy a invitar a que tú disfrutes de este hermoso curso teológico. Lo tengo para principiantes, para aquellas personas que están iniciando el camino de la fe, el camino del Evangelio de Jesucristo. Así puedes aprender algo más de este camino y que puedes tú asimilar. Asimila todo lo que tú puedas. Sobre todo, antes de comenzar de tú ver este poderoso curso, yo te voy a invitar a que tú te suscribas aquí, le des a suscríbete y a la campana de notificaciones y dale like. También comenta si te gustó el curso. Esta es la segunda parte de este curso. La primera parte la tenemos debajo de este video. Hay un enlace, está el link donde dice el primer curso teológico. Ahí tú lo vas a encontrar y podrás ir llevando el linaje, o sea, la línea. Estudia el primer curso, luego va al segundo curso. Cada semana estaremos subiendo uno diferente del mismo para que así tú te nutras de la palabra. Sobre todo, busca en tu Biblia un cuaderno y un lápiz y comienza a apuntar las cosas que tú no entiendas. Y después el Señor te va a revelar y tú vas a entender. Sobre todo, lo más importante es que tú te mantengas firme, fiel a Jesucristo y lo sigas hasta que Él venga. Recuerda, dale like, compártelo, suscríbete y no dejes de ver este poderoso curso teológico para los que están comenzando el camino del Señor. Te bendiga, te guarde, nos lo tu hermano amigo, ministro Javier Payán. Gracias. Para entender debidamente a Jesús, necesitamos ver que en Mateo capítulo 5, Jesús no estaba discrepando con el Antiguo Testamento. Por el contrario, él objetó la forma en que los escribas y los fariseos interpretaron el Antiguo Testamento. En los días de Jesús, pocas personas tenían acceso directo realmente a la Biblia. Y por esta razón, las personas ordinarias en Israel confiaban fuertemente en las enseñanzas de sus líderes religiosos. Como veremos, cuando Jesús expuso los contrastes que hemos leído en Mateo capítulo 5, Él exteriorizó sus propios puntos de vista que estaban en armonía con el Antiguo Testamento, en contraste con las tradiciones que los escribas y fariseos habían agregado al Antiguo Testamento. Varios detalles demuestran que este era el caso. Primero, debemos notar que Jesús trató con cosas que se habían dicho y se habían oído. En otras palabras, Él estaba preocupado por las tradiciones orales, no con el propio Antiguo Testamento. Cuando Jesús y otras figuras del Nuevo Testamento se referían al Antiguo Testamento, ellos hablaban de lo que estaba escrito o lo que habían leído, y en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús se opone a algo introducido de esta manera. Pero en el Sermón de la Montaña, Él objetó a lo que había sido dicho a las personas, objetó a lo que ellos habían escuchado. Para explicarlo simplemente, Jesús contrastó lo que los escribas y fariseos estaban diciendo con lo que Él estaba diciendo. Jesús no estaba discrepando con lo que se escribió en el Antiguo Testamento, sino con las tradiciones orales perpetuadas por otros maestros en Israel. Es por eso que Él siguió refiriéndose a lo que se dijo y no a lo que se escribió. A la luz de esto, nosotros debemos mirar lo que Jesús realmente dijo sobre estas interpretaciones orales del Antiguo Testamento más estrechamente. Pensemos de nuevo sobre los contrastes que Jesús expuso. Con respecto al asesinato, aunque muchas personas creen que Jesús extendió la prohibición de asesinato para incluir odio, es importante comprender que el Antiguo Testamento no solo condenó el asesinato, sino también condenó la discordia entre el pueblo de Dios. El ideal del Antiguo Testamento de armonía y paz entre el pueblo de Dios se expresa claramente en Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Las tradiciones populares en los días de Jesús permitieron las discordias por mucho tiempo, siempre y cuando éstas no los llevaran al asesinato físico. En cambio, Jesús refutó esta falsa enseñanza reafirmando las normas reales del Antiguo Testamento. Y Él hizo esto asociando la prohibición del asesinato con la prohibición del odio. En cuanto al adulterio,
Muchas personas creen que Jesús le aumentó a la prohibición contra el adulterio del corazón. Pero una vez más, es fácil ver que Jesús no está en desacuerdo con o que extiende los requisitos del Antiguo Testamento. Después de todo, el Antiguo Testamento no les exigía solo al pueblo de Dios que se reprimieran el adulterio físico, también prohibió codiciar o adulterar con el corazón. Tal como leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento prohíbe codiciar a la esposa de alguien explícitamente. Así que vemos que Jesús no estaba en desacuerdo con la ley del Antiguo Testamento, sino confirmando la ley del Antiguo Testamento. Con respecto al divorcio, muchos intérpretes creen que Jesús discrepó una vez más con el Antiguo Testamento. Pero nosotros debemos entender que en los días de Jesús, muchos líderes religiosos en Israel creían que la ley del Antiguo Testamento les daba el derecho para divorciarse de sus esposas por prácticamente cualquier causa, siempre y cuando ellos emitieran los papeles legales apropiados. Pero todos sabemos que el Antiguo Testamento indica claramente que Dios no aprueba tal conducta. Como dice Malaquías capítulo 2, versículo 16, porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio, y al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. En Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, Jesús describió su posición en cuanto al divorcio con más detalle. Y allí, él dijo claramente que su oposición al divorcio estaba basada en el propio Antiguo Testamento, particularmente en la narración de la creación que involucra a Adán y Eva. En cuanto a los juramentos, muchas personas piensan que Jesús se opuso a la práctica de juramentos del Antiguo Testamento. Pero una vez más, Jesús no se estaba oponiendo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino a las degeneraciones de sus enseñanzas. Al parecer, en los días de Jesús, algunas personas enseñaron que la mentira era permitida siempre y cuando uno no jurara para cumplir su palabra. Jesús discrepó con esta enseñanza e insistió en que el Antiguo Testamento prohibía toda mentira, no solo las mentiras que violaran juramentos. Como leemos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 les son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Esta es la razón por la que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, por lo que es más de esto de mal procede. Jesús no discrepó con el Antiguo Testamento, sino mostró que las tradiciones orales de los escribas y los fariseos estaban distantes de las normas del Antiguo Testamento. En cuanto a la venganza, muchas personas creen que el Antiguo Testamento aprobó la venganza y que Jesús la desaprobó. Pero originalmente la ley del Antiguo Testamento sobre ojo por ojo, en Éxodo capítulo 21, versículo 24, se diseñó para guiar a los jueces en las cortes oficiales de Israel. En pocas palabras, los jueces debían dar sus veredictos y castigar justa y proporcionalmente sobre los crímenes cometidos. Nunca fue la intención que esta norma se aplicara a los asuntos interpersonales. En cambio, el Antiguo Testamento enseñó que en estos casos, la bondad y la misericordia debían guiar la conducta. Como leemos en Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En los días de Jesús, ojo por ojo se había tomado como la aprobación de Dios de la venganza personal. Se creía que cada vez que alguien le hiciera algo a usted tenía el derecho de hacer algo igualmente dañino a él. Pero Jesús discrepó con esta degeneración de la ley y afirmó que el Antiguo Testamento enseña que nosotros debemos mostrar bondad en las relaciones con nuestros semejantes. Finalmente,
Con respecto al amor por los enemigos, muchas personas creen equivocadamente que el Antiguo Testamento enseñó que era aceptable odiar a los enemigos. Algunos maestros en los días de Jesús, al parecer, dedujeron que así como el mandamiento de Levítico capítulo 19, versículo 18, de amar a tu prójimo, era igualmente apropiado odiar a sus enemigos. Pero por supuesto, el Antiguo Testamento nunca dice algo de esta clase. De hecho, en Éxodo capítulo 23, versículo 4, leemos estas instrucciones sobre cómo tratar a los enemigos. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Así que, una vez más, Jesús no contrastó sus propios puntos de vista con aquellos del Antiguo Testamento. En cambio, se opuso a las interpretaciones falsas de sus días y reafirmó las verdaderas enseñanzas del Antiguo Testamento. Realmente no entendemos las enseñanzas de Jesús si nosotros imaginamos que Él enseñó algo en contra del propio Antiguo Testamento. Ahora, como veremos, Jesús reveló a menudo hacia dónde el Antiguo Testamento había estado dirigiéndose, y Él explicó las creencias y prácticas que se habían suscitado. En ese sentido, sus enseñanzas fueron más allá de las enseñanzas del Antiguo Testamento, revelando más del carácter de Dios y su voluntad para su pueblo. Pero Jesús nunca se opuso al Antiguo Testamento o a sus enseñanzas. Al contrario, Él se opuso a las interpretaciones falsas del Antiguo Testamento. Después de haber visto que los comentarios aparentemente negativos de Jesús sobre el Antiguo Testamento realmente eran afirmaciones sobre este, debemos volver a esos pasajes en los que la afirmación de Jesús sobre la autoridad del Antiguo Testamento y relevancia para sus seguidores son relativamente fáciles de ver. Escuche lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesús declaró enérgicamente que Él no vino a abolir la ley o los profetas. Él insistió que cada detalle del Antiguo Testamento, desde una jota hasta una tilde, permanecerá vigente hasta el fin de todas las cosas. Pero viendo las palabras que Jesús habló luego en Mateo capítulo 5, versículo 19, sabemos que esto no es lo que Jesús quiso decir. Allí leemos: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Note lo que Jesús dijo aquí. Si las personas no guardan, o si ellos animan a otros a ignorar, incluso el menor de los mandamientos, ellos serán menores en el reino de los cielos. Jesús sabía que los escribas y los fariseos eran muy selectivos en su acercamiento al Antiguo Testamento. Así que Él insistió en que sus discípulos aprobaran y siguieran cada detalle de todo el Antiguo Testamento, no solo de algunas partes de este. Cristo esperaba que sus fieles seguidores se sometieran a cada detalle de las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, Él era tan insistente sobre la autoridad del Antiguo Testamento que afirmó que nosotros podemos esperar un destino mejor que el de los escribas y los fariseos, tan solo si nos sometemos al Antiguo Testamento. Como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 20. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, todos debemos admitir que las palabras de Jesús aquí nos traen todo tipo de preguntas simples. ¿Qué significa en el mundo moderno someterse a las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Cómo deben los cristianos percibir los mandamientos del Antiguo Testamento, incluso el menor de ellos, hoy en día? Estas son preguntas importantes a las que nos estaremos dirigiendo en esta serie de lecciones. Pero a estas alturas, nos debe bastar simplemente el principio básico que Jesús tan simplemente enseñó. Jesús llamó a sus seguidores a recibir el Antiguo Testamento como la palabra autoritaria de Dios. Ellos no debían rechazarlo ni tomarlo como irrelevante. Por el contrario, debían aprender y obedecer cada parte de él. Ahora que hemos visto cómo Jesús nos enseñó a confiar en que el Antiguo Testamento es relevante para la vida cristiana, debemos escuchar al apóstol Pablo.
Al entender su endoso del Antiguo Testamento, exploraremos sus comentarios sobre el Antiguo Testamento de la misma manera que hemos investigado las palabras de Jesús. Primero nos dirigiremos a los comentarios aparentemente negativos de Pablo acerca de la ley del Antiguo Testamento y segundo, reflexionaremos en sus afirmaciones positivas de la relevancia del Antiguo Testamento. Consideremos primero algunas de las valoraciones aparentemente negativas de Pablo sobre el Antiguo Testamento. Tristemente, muchos cristianos hoy creen que Pablo realmente era muy negativo sobre el Antiguo Testamento. Estos creyentes sinceros se enfocan en muchos pasajes de las cartas del apóstol, pero nosotros tomaremos simplemente un ejemplo. Escuchen estas palabras de Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 6. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora nosotros debemos admitir sin titubear que Pablo creyó que Cristo había revelado más de Dios y su voluntad que el mismo Antiguo Testamento. Él creyó que la fe del Nuevo Testamento era la revelación más completa. Pero a menudo cristianos bien intencionados han leído pasajes como este y piensan que Pablo creyó que el Antiguo Testamento no era pertinente. Pero en realidad, Pablo no negó la relevancia del Antiguo Testamento. Él simplemente objetó el mal uso del Antiguo Testamento. Específicamente, en el versículo 2, Pablo preguntó si los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo por la ley del Antiguo Testamento o a través de la fe. En el versículo 3, él les preguntó por su confianza. ¿Empezarían ellos a confiar en el esfuerzo humano después de haber empezado con el Espíritu? Y en el versículo 5, él les preguntó si los milagros del Espíritu vinieron porque ellos observaron la ley o porque creyeron en el Evangelio. En cada caso, el punto de Pablo era que las bendiciones de la fe cristiana no vienen por observar la ley, sino a través de la fe en el Evangelio de Cristo. Estas y similares declaraciones en las cartas de Pablo llevan a muchos a pensar que Pablo rechazó la relevancia y autoridad del Antiguo Testamento y la reemplazó con fe cristiana y el Espíritu Santo. De hecho, el argumento normalmente dice, ver el Antiguo Testamento como pertinente para el diario vivir cristiano es alejarse del Evangelio. Incluso cuando miramos el contexto de estos versículos más cuidadosamente, encontramos que así como Jesús, Pablo no se opuso al Antiguo Testamento. Él estaba en contra de su abuso. Pablo estaba firmemente en contra del mal uso del Antiguo Testamento como una fuente de religión legalista, una religión que decía que la salvación era a través de las buenas obras. En este pasaje, Pablo se opuso a los maestros que llevaron a los Gálatas bajo el juicio de la ley a través de la enseñanza falsa de que la salvación era ganada guardando la ley. Y en contraste con esta falsa enseñanza, Pablo afirmó que el Evangelio de Cristo es armonioso con la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento. Escuchen la manera en que Pablo dirigió la situación después en Gálatas capítulo 3. En los versículos 10 al 13, nosotros leemos estas palabras. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo se opuso a aquellos que confiaban en la obediencia a la ley para su salvación. Él se opuso a aquellos que querían ser justificados por la ley. Si esta es nuestra práctica religiosa, nosotros somos malditos, porque nunca podríamos obedecer perfectamente. La única manera de escapar de esta maldición es por medio de la fe en Cristo, quien llevó nuestra maldición sobre él. Pero, ¿se opuso Pablo al mismo Antiguo Testamento?
¿Consideró él que la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento no era pertinente para los cristianos? Absolutamente no. De hecho, Pablo usó el Antiguo Testamento para demostrar que la salvación es exclusivamente a través de la fe. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, él citó a Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde el profeta declaró: «Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Según Pablo, el evangelio cristiano de la salvación por medio de la fe solamente era realmente verdad en la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora que hemos visto que los comentarios aparentemente negativos de Pablo sobre el Antiguo Testamento eran realmente comentarios negativos sobre el mal uso del Antiguo Testamento como un sistema de obras buenas, nos ayudará a ver que el apóstol afirmó la autoridad y relevancia del Antiguo Testamento fuertemente para los seguidores de Cristo. Pablo realmente se refirió al Antiguo Testamento en un sinnúmero de veces para justificar su propia teología. Las citas y alusiones al Antiguo Testamento aparecen a lo largo de todas sus cartas. Pero aún más explícitamente, Pablo también enseñó a los cristianos que debían creer que el Antiguo Testamento era muy relevante para sus vidas. Considere sus palabras en Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Según este pasaje, el Antiguo Testamento es esencial para desarrollar y mantener nuestra esperanza cristiana. Conforme leamos las historias, salmos, promesas y juicios del Antiguo Testamento, nuestra esperanza en Cristo crecerá. Pero sin duda alguna, la afirmación más fuerte y más clara de Pablo de la relevancia del Antiguo Testamento se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La mayoría de los cristianos están familiarizados con este versículo, pero a menudo imaginamos que las palabras «toda Escritura» se refieren al Nuevo Testamento. Si bien no hay duda de que estas palabras tienen implicaciones en nuestra perspectiva sobre el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribió en otra carta a Timoteo sobre la Escritura, él tenía sobre todo en mente el Antiguo Testamento. Así que, escuche las cosas maravillosas que el Antiguo Testamento puede darnos. El Antiguo Testamento puede enseñar, reprender, corregir y entrenar en rectitud, para cada buena obra. En pocas palabras, Pablo dijo que el Antiguo Testamento era tan pertinente que es prácticamente indispensable para la vida del cristiano. Así que, conforme avanzamos en nuestro estudio del Antiguo Testamento, no solo debemos reconocer la distancia que hay entre nosotros y el Antiguo Testamento, también debemos ver que el Nuevo Testamento nos llama a tener altas expectativas de la relevancia del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día. Estudiar el Antiguo Testamento no es gastar nuestro tiempo en algo irrelevante. Estudiar el Antiguo Testamento es estudiar el libro que puede hacernos sabios para la salvación. A estas alturas de nuestra lección, nos enfocaremos en nuestro tercer tema principal: cómo aplicar el Antiguo Testamento a nuestros días. Solamente por nuestro breve estudio en esta lección, debe ser evidente que la tarea de comprender y aplicar el Antiguo Testamento es enorme. Ahora, es un alivio maravilloso el saber que el Espíritu Santo ayuda a los seguidores de Cristo a estudiar y aplicar el Antiguo Testamento. De hecho, Él nos lleva y nos enseña de maneras que van por mucho más allá de lo que nosotros podríamos lograr con nuestro propio esfuerzo. Pero aunque esto nos dé mucha tranquilidad, no debemos darnos por satisfechos y esperar que el Espíritu Santo haga todo el trabajo. Por el contrario, es nuestra responsabilidad ante Dios aceptar y tomar el desafío de aprender cómo aplicar el Antiguo Testamento de manera responsable, haciendo nuestro mejor esfuerzo. El apóstol Pablo habló de esta responsabilidad a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para explorar la aplicación del Antiguo Testamento a los cristianos modernos, mencionaremos 3 temas. Exploraremos primero el desafío que nosotros enfrentamos cuando intentamos aplicar el Antiguo Testamento. Segundo,
las conexiones que hacen posible aplicar un libro tan antiguo a nuestros días, y tercero, el desarrollo que debemos tener en cuenta cuando aplicamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el desafío que enfrentamos cuando intentamos entender y aplicar el Antiguo Testamento a nuestras vidas hoy? Hay muchas maneras de describir este desafío, pero enfocaremos nuestra atención a una preocupación central. Debemos aprender a construir un puente sobre el abismo que hay entre nosotros y el Antiguo Testamento. Debemos aprender a superar la distancia que nos separa del Antiguo Testamento para poder hacer uso de su relevancia para nosotros hoy en día. Pongámoslo tan simple como sea posible. Como hemos visto, Dios le dio el Antiguo Testamento a su pueblo que vivió hace mucho tiempo para que ellos pudieran vivir para Él en su época. Pero como también hemos visto, Él nos dio el Antiguo Testamento para que también nosotros pudiéramos vivir por Él. Pero nosotros vivimos en un mundo que es muy diferente al del Antiguo Testamento. Así que, por esta razón, hay una brecha, una gran distancia entre nosotros y el Antiguo Testamento que hace difícil para nosotros el saber aplicar el Antiguo Testamento a nuestras vidas. Por lo tanto, si queremos aplicar el Antiguo Testamento a nuestros días de una manera responsable, debemos tener en cuenta tres cosas. Primero, debemos entender el mundo antiguo, de donde originalmente vino el Antiguo Testamento. Segundo, debemos cruzar la barrera de la distancia histórica entre nosotros y el Antiguo Testamento y prestar atención a las maneras en que nuestro mundo difiere del mundo del Antiguo Testamento. Y tercero, debemos tomar lo que nosotros aprendamos del Antiguo Testamento una vez cruzada la brecha y aplicarlo a nuestras vidas y a la de nuestros semejantes en nuestros días. Escuche la manera en que el apóstol Pablo resumió el desafío de la aplicación en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Hablando de lo escrito en el Antiguo Testamento acerca de la emigración de Israel de Egipto, Pablo dijo: «Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales». Ahora note que Pablo dijo por lo menos tres cosas aquí, importantes para nosotros. Primero, él habló de acontecimientos y escrituras. Estas cosas acontecieron y están escritas. Segundo, Pablo habló de él y sus compañeros cristianos en Corinto cuando dijo: «Estas están escritas para amonestarnos a nosotros». Y tercero, Pablo se refirió a una brecha entre los corintios y los acontecimientos y escrituras antiguos cuando describió a los cristianos como aquellos que vivimos en estos tiempos finales. Estas palabras indican claramente que Pablo entendió que los creyentes del Nuevo Testamento viven en un tiempo diferente al de los creyentes del Antiguo Testamento. Nosotros estamos al final, en los días del cumplimiento de la historia. De estas palabras del apóstol, vemos que el desafío de la aplicación es que nosotros debemos estar listos para manejar ese mundo antiguo con la brecha de tiempo entre nosotros y con nuestro mundo moderno. En primer lugar, la aplicación apropiada del Antiguo Testamento al día de hoy involucra el dejar nuestro propio mundo atrás. Una de nuestras principales tareas es interpretar el Antiguo Testamento en sus propios términos. Ahora, nosotros no podemos salir completamente de nuestras perspectivas modernas. Aún así, todos sabemos la diferencia que hay entre pretender que un libro antiguo se escribió directamente para nosotros e intentar leer un libro dentro de su propio contexto histórico, atentamente. Cada estudiante serio del Antiguo Testamento debe estar consciente del hecho que estamos leyendo y estamos aplicando un libro que se entallaba específicamente a las personas que vivieron hace miles de años. Algo muy importante es que nosotros no estamos oyendo a Dios y sus escritores inspirados que nos hablan directamente. Estamos oyendo por casualidad cómo le hablaron a otros. Por esta razón, en algún punto debemos siempre preguntarnos lo que las escrituras significaron originalmente. El significado original de los pasajes del Antiguo Testamento establece la dirección inicial de lo que Dios quería que su pueblo aprendiera del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿Qué creían? ¿Cuál era su situación? ¿Cómo entendieron ellos los pasajes del Antiguo Testamento? En las lecciones que siguen en esta serie, vamos a aprender a leer el Antiguo Testamento remontándonos al mundo de sus escritores y lectores originales. En segundo lugar, para aplicar el Antiguo Testamento adecuadamente debemos ver cuidadosamente las épocas entre el Antiguo Testamento y nuestros días
para ver los tipos de conexiones y desarrollos que tuvieron lugar en la fe bíblica. Como veremos, las enseñanzas del Antiguo Testamento se desarrollaron y crecieron con el tiempo. No fue como si Dios le dijera algo a su pueblo una vez y nunca dijera algo relacionado con ese tema otra vez. Al contrario, durante el abismo histórico que hay entre el Antiguo Testamento y nuestros días, Dios reveló mucho más. Algunas de esas revelaciones aparecen en el propio Antiguo Testamento y algunas aparecen en el Nuevo Testamento. Pero en todos los casos, para poder poner este puente de conexión sobre el abismo, debemos tener en cuenta todo lo que Dios ha dicho. En tercer lugar, el desafío de la aplicación es que nosotros también debemos comprometernos firmemente a la idea de que el Antiguo Testamento se escribió con generaciones futuras en mente. Cuando Pablo dijo, el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, este hecho exige que prestemos atención a las responsabilidades que tenemos como creyentes en el mundo moderno. Las necesidades de las personas de Dios hoy son similares en muchas maneras a las de las personas en el pasado, pero también son nuevas y diferentes. Si queremos aplicar el Antiguo Testamento eficazmente hoy, debemos conocer nuestra realidad y la de aquellos a quienes nosotros queremos aplicarlo. Ahora que hemos visto el desafío que enfrenta cualquiera que quiera aplicar el Antiguo Testamento a nuestros días, debemos volver a nuestra segunda preocupación en el asunto de la aplicación. ¿Cuáles son las líneas de conexión que hacen posible para nosotros el tomar la enseñanza del mundo del Antiguo Testamento durante el abismo histórico y ahora en nuestro mundo contemporáneo? ¿Qué factores comunes hacen esto posible? Para que cualquier libro retenga relevancia en la vida de alguien, necesita haber algún tipo de conexión entre el lector y el contenido del libro. Debe haber, de algún modo, bastante en común entre lo que el libro dice y lo que sus lectores experimentan en sus propias vidas para que el libro sea aplicable. Esto es verdad en general, en cualquier libro, y también es verdad particularmente en el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué conexiones existen entre el mundo del Antiguo Testamento y nuestro mundo que lo hacen aplicable o pertinente para nuestras vidas hoy? Hay muchas maneras en las que nosotros podríamos catalogar estas conexiones, pero yo he encontrado útil pensar en términos de tres cosas que tenemos en común con los lectores originales del Antiguo Testamento. Específicamente, tenemos el mismo Dios, vivimos en el mismo mundo y somos el mismo tipo de personas. Desarrollemos estas tres líneas de conexión. Primero, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, siempre debemos estar atentos al hecho de que el Dios de los cristianos del Nuevo Testamento es el mismo Dios que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Cristianos fieles hoy sirven y adoran al mismo Dios que los fieles israelitas antiguos sirvieron, incluso antes de que naciera Jesús. El hecho de que nosotros servimos al mismo Dios establece conexiones muy importantes porque las Escrituras enseñan que Dios es inmutable o que no cambia. Él es el mismo hoy como lo fue en tiempos antiguos. Ahora, nosotros debemos tener cuidado aquí. La Biblia enseña que Dios es inmutable, pero solo de cierta manera. Inmutabilidad no quiere decir que Dios no hace nada. No significa que Él está inmóvil. En cambio, como la teología tradicional cristiana enseña, hay tres maneras principales en las que Dios es inmutable. Él no cambia en su consejo eterno, en su carácter o atributos, ni en sus promesas del pacto. Desarrollemos estas maneras en las que la inmutabilidad de Dios asegura que Él es el mismo ahora y en los días del Antiguo Testamento. Primero, el consejo eterno de Dios es inmutable. Bueno, la Biblia enseña claramente que todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo es parte de un plan unificado inmutable. Como el profeta Isaías dijo en Isaías capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. En estas lecciones exploraremos la meta y dirección de este plan eterno con algo de detalle, pero a estas alturas le bastará decir que la inmutabilidad del plan eterno de Dios nos enseña que sus propósitos en el Antiguo Testamento se alinean con sus propósitos en el Nuevo Testamento. No importa qué diferencias nosotros veamos, los dos testamentos no representan dos planes diferentes, uno reemplazando o contradiciendo el otro.
Al contrario, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son fases o pasos de un plan unificado que ha llevado y siempre llevará a la historia hacia una meta inmutable. En segundo lugar, Dios también es inmutable en su carácter o atributos. Dios muestra aspectos diferentes de su carácter en momentos diferentes. A veces expresa misericordia, a veces expresa ira, pero su carácter siempre consistente o su naturaleza eterna nunca cambia. Dios te bendiga nuevamente. ¿Qué te pareció este curso? Espero que te haya parecido súper o que lo haya entendido bien. Lo que tú no entiendas, no te preocupes. Tú lo puedes escribir aquí, deja tu comentario. Trataremos de responderte lo más pronto posible. Sobre todo, comparte este video, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para que estés pendiente para el próximo video que va a subir, el curso número 3. Este es el curso número 2. Primero vete a estudiar el curso número 1, luego el curso número 2, y aquí estamos en el curso número 3 la próxima semana. Así que no te olvides, dale like, compartirlo. Y si te gustó, pues eso es lo que tienes que hacer. Lo puedes repetir, lo puedes ver todas las veces que sea. Pero invita a un amigo y a alguien. Te bendiga y que Dios te guarde.